Bueno, damos inicio. Bienvenidos. Entonces, mi nombre es Oscar Acevedo. Ya me conocen varias personas de las que están aquí en la sala. Yo llevo, pues ya voy a completar 4 años trabajando con la marca, con Surumipum. Somos Sumicol. Eh, y pues nosotros asesoramos en la selección de equipos de tratamiento de aguas. Uno de nuestros fuertes más grande es la parte de bombeo sumergible. Entonces voy a dar compartir pantalla. Ustedes un segundito a ver si ustedes me confirman si se visualiza bien. Un segundito. A ver si sí, creo que ya está bien. Entonces, como les comentaba, entonces nosotros asesoramos a todos los clientes a nivel Colombia, ¿sí? Somos el representante exclusivo para Colombia. Eh, y como representante exclusivo también tenemos bodega de stock de repuestos, de partes y repuestos aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh, entonces voy a, mm, pues aquí iniciemos entonces con la charla porque pues ya por respeto a los asistentes que están puntuales. Eh, Sumicol es una marca que ya va a cumplir 100 años en el mundo. Es fundada en Japón. Nosotros somos reconocidos como el Toyota o el Mitsubishi de las bombas sumergibles. O sea, son bombas de trabajo pesado, de trabajo de larga duración y trabajo pesado. De hecho, en el mundo hay bombas que llevan 40 años, referencias que ya han salido de fábrica, digamos, de línea de fabricación, que se han descontinuado, pero que aún siguen funcionando. Entonces, básicamente, pues aquí pueden ver ustedes un sinnúmero de proyectos en bombeo sumergible aquí en Colombia, tales como el túnel de la línea, como la Petar Salitre, como empresas de servicio público, como el Acueducto Bogotá en Cali, entre otros. Y pues en nuestras bombas y nuestros aireadores sumergibles cuentan con protecciones redundantes. Las protecciones redundantes son, valga, como su nombre lo dice, son protecciones que nos permiten alargar la vida útil de la bomba. Entonces, primero que todo tenemos el bloque de resina epóxica que evita la entrada de agua al ingreso del motor. No todas las bombas tienen ese bloque de resina. Hay algunas que tienen un press and stop y tienen tornillos y empaques. Eh, este bloque de resina es especialmente diseñado para recubrir los cables, evitando el ingreso de agua al motor. ¿Sí? Número dos, pues tenemos los protectores térmicos bimetálicos. Son bimetálicos que se doblan cuando se detecta elevación de temperatura en el motor. Entonces ellos se doblan y paran el funcionamiento del motor, protegiendo el motor del sobrecalentamiento. Entonces ya tenemos bloque de resina, protector térmico en los motores Surumi. Tenemos los rodamientos de bola tipo ZZ blindados de 60.000 horas de uso, que esos son casi 6 años de uso. Y el elevador de aceite, que es patentado Surumi. Es una patente que ya tiene varios años y que garantiza la lubricación homogénea y completa de los sellos mecánicos, incluso con bajos niveles de aceite, evitando el recalentamiento. Y lo otro que tenemos son los dobles sellos mecánicos, doble sello mecánico en carburo de silicio, mucho mejor que los carbones cerámica, altamente duro dentro de la escala de dureza, mucho más fuerte y resistencia a la abrasión de las arenas. Tenemos en nuestras bombas, tenemos pues impulsores abiertos, semiabiertos, tipo Vortex, hay impulsores en hierro fundido, impulsores reforzados con fibra de vidrio y impulsor tipo cortador o cuchillas. En nuestros
aireadores sumergibles tenemos impulsores en acero inoxidable. Pues que nos permite alargar también la vida útil del equipo. Y pues ya eso es básicamente muy rápido a grandes rasgos lo que son los motores de las bombas sumergibles y de los aireadores también de Surumi. Entonces tenemos, vamos a ver aquí un diagrama que ustedes ya muchos conocen, ese diagrama de cómo es el diseño de un sistema de tratamiento de aguas en Latinoamérica. Sí, digamos que normalmente tenemos siempre alcantarillados digamos, el agua viene de alcantarillados domésticos o alcantarillados industriales, los cuales llegan pasando por unas trampas de grasa, llegan y pasan a un pozo de recolección de aguas crudas. Entonces, aquí tenemos en este tanque de aguas crudas la posibilidad de hacer un desbaste grueso y podemos incluso montar aquí o instalar bombas cortadoras en el primer tanque. Sí, cuando no tenemos la posibilidad de hacer un desbaste o quitar sólidos, es importante meter bombas tipo cortadoras. Sí, si no, digamos, si podemos implementar por ejemplo, un buen desbaste o retener gran cantidad de gruesos, pues sí, ahí sí podemos poner otro tipo de bombas con impulsor semiabierto. Entonces tenemos también nuestras rejillas finas o autolimpiantes, tenemos el tanque ecualizador o homogeneizador de cargas, que es importante porque ustedes comprenderán que la carga de DBO de un agua residual doméstica es muy diferente a la de una fábrica. Y aún así, aquí en Colombia, que se exigen que la mayoría de las fábricas tengan tratamiento de aguas residuales, no en todas las ciudades ocurre eso, ¿no? Hay muchas fábricas en Colombia que todavía no tratan las aguas. Entonces es importante tener este tanque ecualizador o mezcla o homogenizador de cargas para mezclar bien todo el agua. De aquí se bombea a un caudal constante y a una carga constante hacia el reactor de los activados, al reactor aerobio. Pasan, bueno, aquí se le pone, pues está un sistema de medición, una canaleta Parshall o algo similar, un vertedero de medición. Tenemos nuestro reactor de lodos activados normalmente vamos a ver el comparativo de aireación con difusores de burbuja fina versus los aireadores sumergibles. Y tenemos aquí ya, después del reactor, el clarificador secundario. De todas estas líneas nos van a salir excesos de lodos o lodos primarios, secundarios, terciarios, que se conducen a un espesador de lodos y de ahí se conducen al deshidratador de lodos. ¿Listo? Entonces, este diagrama es un poquito más detallado donde nos muestra dónde está, digamos, el costo, dónde son los costos más altos en una planta de aguas residuales tipo aerobio. Y la de tipo aerobio, obviamente, pues está en el reactor de los activados, que compone pues, de los blowers, de los difusores, de la parte de tubería, todo el diseño de la instalación y el arranque del equipo. También tenemos otros equipos aquí alrededor de la planta del reactor, pero pues el reactor es el que más, digamos, pega en el costo de CAPEX y también de OPEX de las plantas de aireación de los activados. Entonces aquí tenemos nuestros aireadores sumergibles tipo TRN Surumi, que son equipos robustos construidos en hierro fundido con fundición en aleación de cromo. Y estos equipos están especialmente diseñados, desarrollados para hacer una autoaspiración de la atmósfera, produciendo micro burbuja con una alta eficiencia de oxígeno, un alto rendimiento en la mezcla y agitación y una alta durabilidad. Y nos va a facilitar, vamos a ver que nos facilita el mantenimiento y la operación de las plantas de tratamiento. Entonces, dentro de las diferentes aplicaciones ya las vamos a ver.
Entonces tenemos aquí nuestro video de fábrica, el cual lo encuentran ustedes también en YouTube, donde podemos visualizar el comparativo de cómo es los aireadores sumergibles TRN. A ver si, espera un segundito. Bueno, entonces básicamente ahorita vamos a mostrar el video, lo voy a compartir. Voy a compartir el video directamente de la carpeta para que lo puedan visualizar. Un segundito. Ya. Ok, lo pueden visualizar. Entonces, voy a adelantar un poquito el video. Entonces, aquí tenemos el sistema tradicional de difusores de burbuja fina con blowers lobulares, con cabina en sonorización, con más costos de diseño, instalación, anclaje de los difusores al piso, obviamente mucha más instrumentación, versus el sistema nuevo, digamos el nuevo sistema de aireación sumergible, entre comillas nuevo, porque esto ya viene varios años desarrollándose por Surumi, y este no necesita estar anclado al piso como los difusores, sino él puede estar en la base del piso con un izaje, una cadena o una huella, y se le conecta tubería de succión de aire o una manguera de succión de aire con su respectiva conexión eléctrica. Y ahí es donde se visualiza la convección, digamos, el main convección y el subconvección, que es la aireación radial que produce cada aireado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente, en lugar de tener un tendido de difusores en el piso del tanque anclados, pues se tiene uno o varios aireadores en la superficie del tanque, en la base del tanque. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de cómo trabaja el equipo. En diferentes aplicaciones, en industria, en lácteos, en frigoríficos, cervecerías, quesos, digamos, fábricas de quesos, fábricas de lácteos, de yogures, en panaderías industriales, en agua residual doméstica, en flotación de pulpa y papel y flotación también de lácteos, aplicaciones de flotación de grasas y aceites. Eventualmente también se puede utilizar en sistemas sencillos, sistemas de flotación de grasas y aceites en lagunas, en aireación de lagunas artificiales y precipitación de hierro por oxidación o por aireación, ¿sí? Entonces, básicamente eso. Esto es, pues ya es ya el video, como les comentaba, de cómo es el funcionamiento de los aireadores. Hay una pregunta, dice, bueno, el video por donde yo al menos no lo vi. Ah, muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Qué pena, seguramente voy a volver a repetir aquí un segundito en la... De pronto sí, es que estaba en un partido. Voy a volverlo a pasar. ¿Listo? Y gracias por informarnos. Entonces, aquí nuevamente el video. Los que quieran hablar, con mucho gusto pueden desactivar su micrófono o activar su micrófono en cualquier momento de la charla, ¿vale? Entonces, nuevamente muestro el video. Como les comentaba, está en YouTube. Lo encuentran en YouTube con Surumi TRN, Surumi, aireadores Surumi, y ahí lo encuentran. Entonces, ahí se ve. Entonces, el izaje con su cadena, con su guaya de izaje. Se ve perfectamente. Digamos que no necesitamos, por ejemplo, nos estamos ahorrando costos de diseño, costos de instalación. La operatividad es muy fácil, porque por ejemplo, si usted se les tapa un difusor
pues tienen que desocupar el tanque. En este caso no, en este caso solo que para mantenimiento de uno de estos aireadores, pues ustedes lo que hacen es apagarlo en el tablero, se desconecta, digamos que se desconecta de la tubería de aire y se iza, se saca del tanque. Se saca del tanque, se le hace su mantenimiento, sello mecánico, aceite, listo, y vuelve y se iza o se pone en su lugar. Entonces, el mantenimiento es mucho más simplificado que el mantenimiento de unos difusores de burbuja fina que están en el piso del tanque, ¿sí? Es mucho más fácil de hacer el mantenimiento. ¿Listo? Entonces vuelvo y muestro aquí el tema de el agua residual, los tipos de agua residual industrial, doméstica, diferentes tipos de industrias, etcétera. Sí, aquí se muestran proyectos en Alemania, en Holanda, se han hecho en India, en África, Japón obviamente, porque en Japón pues ahí es donde se fabrican, pero a nivel mundial, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia, bueno, en fin, o sea, muchísimos países en Latinoamérica, en Europa y en diferentes partes del mundo. En Europa, pues en Estados Unidos, pues muchos proyectos se han hecho en Estados Unidos, ¿sí? Y muchas de las fotos que se presentan aquí son de Estados Unidos. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, eh, ahí está ahí les tenemos las diferentes aplicaciones, desde aplicaciones en un tanque de medio metro cúbico hasta aplicaciones en tanques muy grandes o lagunas relativamente grandes, ¿cierto? Entonces, digestión de lodos, se ve en la parte de digestión de lodos en plantas de agua residual, digamos, PETAR convencional, ahí toca hacer digestión de lodos, en precipitación de hierro por oxidación, en lugar de usar torres de aireación con PAL ring o con carbón coque, ¿sí? Y ahí están entonces características del producto. Entonces está el bloque resina tipo, es el que les comentaba entrando la charla, el bloque de resina, los dobles sellos mecánicos en carburo de silicio, resistentes a la abrasión de las arenas, el elevador de aceite patentado, miren lo que lubrica muy bien las caras de los sellos mecánicos. Digamos que tenemos ahí las piezas internas en acero, digamos, hay unas partes, por ejemplo, el eje y el impulsor son en acero inoxidable. El principio de sellado por aire, ¿cómo dice el principio de sellado por aire? Pues que el impulsor hace un efecto Venturi al succionar, al moverse, succiona la atmósfera y produce la microburbuja radialmente. Y cumplimos normas europeas de diseños seguros de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos también la opción de trabajar en tanques desde 1,50 hasta 7,50 de altura. Entonces, depende con unas bases especiales. Bueno, hasta aquí, digamos, esta parte voy a suspender el bienvenidos, porque ahí también hay personas que están ingresando aquí hasta ahora a la charla. Bienvenidos. Entonces, voy a aquí continuar con el tema de la selección de los equipos. Entonces, pueden ver ahí, entonces visualizar. Un segundito. Dice, consumo, bueno, hay una pregunta de Quentin. Bienvenido, ingeniero Quentin. ¿Cuánto es el consumo en kilovatio por kilogramo, kilovatio hora por kilogramo de oxígeno? Depende, ingeniero Quentin, depende. ¿De qué depende? Depende de las curvas, ya las vamos a ver porque es que las curvas de estos equipos son muy diferentes a las curvas de los blowers, ¿sí? Entonces depende, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a visualizar en la presentación. ¿Listo? Voy a avanzar en la presentación.
Aquí pueden ver el equipo de un caballo, que es el más pequeño, que lo hemos tenido en ferias en Asia, en Japón, en Estados Unidos, en WebTech, se ha tenido en Nacoal, Cartagena, etcétera. Ahí se puede ver. Ese pues, es un video, ¿no? Es un video, entenderán cómo es. Ahí se puede ver cómo se genera la microburbuja. Cómo se genera la microburbuja en este equipo. ¿Sí? Entonces es tan pequeño que puede caber en un área muy pequeña. ¿Sí? Bueno, entonces diferentes aplicaciones específicas. Entonces tenemos preaireación, mezcla en tanques homogenizadores. O sea, yo puedo hacer una recirculación con una bomba, pero lo ideal es, por ejemplo, un equipo de estos. ¿Por qué? Porque me ayudará a empezar a bajar la DBO. ¿Sí? Con adición de oxígeno me va a bajar olores, disminución de olores en ese tanque. Aireación y mezcla completa en reactores de lodos activados, convencional, aireación extendida, los SBRs, anarición en aguas grises residuales, también ustedes saben que eso tiene muchos olores. Hoy en día, pues los edificios, como los grandes edificios, los edificios inteligentes, tienen la tendencia es hacer reuso del agua de los lavamanos para los orinales. Entonces, hay una gran tendencia de hacer reuso de aguas grises, reuso de todo lo que sea reuso de aguas para algún tipo. ¿Por qué? Porque hoy en día el costo de metro cúbico de agua es elevado y sobre todo si es agua industrial o si es agua estrato 6, estrato 5. Entonces, entre más hagamos reuso, pues mucho mejor. Entonces, aquí en el numeral 4, importante tener presente, ¿no? Digestión de los aerobia para lo que son petar convencionales. Se necesita hacer la digestión de los antes de hacer lo que es la deshidratación. Mejorar la oxidación de hierro, el hierro o el manganeso en tanques de contacto para cambiar las torres de aireación. Entonces, el sistema tradicional utiliza, por ejemplo, las torres de aireación con carbón coque o pal ring. Hoy en día es la posible colocar un tanque de contacto, un aireador, se hace la precipitación del hierro en manganeso y luego de eso se hace una filtración. Hay unos procesos después de filtración que se pueden hacer y sedimentación, filtración. Aireación en lagunas de piscicultura profunda. Lo hemos hecho aquí en Neiva, Colombia. Tenemos en lagunas de tilapia, producción de tilapia con aireadores con energía solar. Lo tenemos. Eliminación de gases CO2, metano y H2S, ácido sulfídrico. Dice, también me dice Quentin que cuántos equipos requieren para bajar la DO de 10.000 miligramos por litro a 900 en un flujo de 200 metros cúbicos. Eso lo tendríamos que evaluar, ingeniero, porque es una DQ alta y precisamente para eso es esta charla. Y yo sé, digamos, lo podemos hacer, pero para eso, claro, obviamente necesitaríamos muchos equipos. Entonces, el mensaje es que no toda la DBO ni no toda la DQO la deberíamos bajar con aire y con oxígeno, sino que deberíamos tener procesos mixtos. Los biodigestores que ustedes manejan son excelentes para combinarlos con nuestra tecnología, ¿sí? Por ejemplo, los USB también se pueden combinar. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, tenemos eliminación de gases, desarenadores aireados, en petar municipales también. En la petar salitre se utilizan, en la petar en Santander también. Aireación de lagos artificiales y reservorios. Cambio de mezcladores por aireadores sumergibles. Eso. Entonces, tenemos cómo está, miren la construcción del equipo. Lo que les decía al principio de mezcla de sellado por aire, que es el impulsor, succiona del aire fresco de la atmósfera y lo mezcla con el agua del fondo del tanque, produciendo una microburbuja. Nuestros equipos pueden resistir hasta 40 grados centígrados, hasta 5 a 10 de pH realmente. Concentraciones de cloro hasta 1000 miligramos por litro y con conductividad de 1000.
microsiemens por centímetro. Toda la construcción pues viene como tal y como les decía, con sus protectores térmicos y todas las protecciones de los motores de Surumi. Aquí se ve las partes de los equipos con sus argollas de izaje. En digamos, en la parte inferior, las entradas de aire, y la parte lateral, las salidas de aire, que son 6 a 8 salidas de aire. Los equipos vienen con silenciador, o sea, aparte que están sumergidos, vienen con un silenciador y una válvula de regulación de aire que permite disminuir el ruido. Entonces, esas son otras ventajas. Y lo otro que tenemos es que es muy fácil la selección de los equipos. Entonces se selecciona por la columna de agua requerida en el tanque y por lo que llamamos el main convection o subconvection. ¿Qué es el main convection? Es la aireación radial principal, donde vemos la microburbuja, y el subconvection es como una aireación indirecta, un poquito más grande. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos nuestro formato de selección. Nuestro formato de selección, pues, nos pide el tipo de agua, el tipo de aplicación, el volumen de aire requerido, nos pide temperatura, pH, concentración de sólidos, viscosidad y las dimensiones del tanque. Entonces, tableros de control, muchas opciones de conexión eléctrica, desde un arrancador on-off hasta un tablero con sensores de oxígeno disuelto. Perdón. Toda la instrumentación que ustedes quieran colocar, incluso variables de frecuencia. Entonces, miren este diagrama, estas fotos. Aquí se ve en pruebas, los japoneses han hecho muchas pruebas en sus tanques de las bombas. Ellos hacen pruebas a las bombas y asimismo hacen pruebas hidráulicas, hidrostáticas con sus equipos, y con los aireadores pues no sería para menos. Pues también tenemos, miren, en la parte de arriba izquierda tenemos el aireador. Fíjense las 6 salidas de aire, ¿sí? Su izaje, su cadena de izaje. Aquí se ve ya su cadena generando la microburbuja, y aquí abajo ya se genera completamente la microburbuja. Abajo se ve cómo es la aireación radial. Ese es el main convection que les comento, la aireación principal. Ellos llaman el subconvección, es como la aireación hasta dónde puede llegar la microburbuja, ¿sí? Dice David Hernández, buenas noches, ¿cuánto cuesta el tablero 6 PLC con los parámetros presentados y el DVO en línea? Muy buena pregunta, David. Depende, todo cuesta. Nosotros tenemos tableristas aliados. Depende si lo hacemos con la marca Yaskawa, con Siemens, con Hash. Depende. Y el DVO en línea. El DVO en línea no lo hemos hecho, pero sí con sensor de oxígeno disuelto. Tendríamos que hablar personalmente para el proyecto que usted necesita. Entonces aquí vemos cómo es el arranque de los aireadores sumergibles, ¿sí? Miren que está llenado hasta la mitad, pero ellos tienen que, aquí está la mitad y se ven las cabezas de los aireadores con sus izajes, ¿listo? Esos formatos y las tablas para seleccionarlos podemos obtener. Claro que sí, ingeniero Juan Pablo, yo se los puedo enviar. Usted sencillamente me escribe por el WhatsApp, por el correo, como quiera, yo se los envío. Y están son PDFs editables. Entonces, perdón, entonces tenemos entonces aquí, ¿cómo es la instalación? Pues no necesitamos tanta tubería, sino solo una manguera o un tubo en L con 2 accesorios. El silenciador y la válvula reguladora incluidos. La manguera que se utiliza es una manguera flexible o tubería PVC, ¿sí? Dice acá, pregunta Juan Pablo. Listo. Entonces, dice acá, bueno, aquí pueden ver un tanque grande con 6 aireadores y con sus mangueras. Tenemos
Aquí un poquito más detallado este diagrama, se ve muy interesante y es, miren que viene su cadena de izaje, viene su cable, muy bien colocado su cable. El equipo no se debe izar con el cable porque se daña, si no se iza con la cadena o la guaya. Miren en la base para los equipos grandes, proyectos grandes, también se puede recomendar colocar una base en cemento para que él no succione tanto lodo desde el fondo del tanque. Me excuso por el ruido externo. Entonces la misma main convection made by raising bubbles, o sea, la mínima distancia que debe estar entre cada aireador, ¿sí? O sea, convection hecha, o digamos, la generación de burbujas. Y el subconvección es la máxima convección, o la máxima generación de burbuja que que puede mantener los sólidos suspendidos y evitando la sedimentación de sólidos. Eso tal cual lo dice el manual de técnico y lo dice ahí, ¿sí? Entonces yo normalmente recomiendo para reactores de lodos activados por main convection y para ¿qué? Para tanques homogenizadores se utiliza su convección, que es pues obviamente menos consumo energético. Entonces, consideraciones de selección. Entonces, tengan en cuenta que aquí no necesitamos difusores de burbuja fina porque el cálculo de aire pues no debe incluir, o sea, no hay una caída de presión por difusores. Nuestro impulsor tiene una abertura de 1 centímetro, digamos un paso de sólidos de 1 centímetro, entonces no hay una caída de presión, ese microporo de los difusores. Considerar un buen cribado fino, una bar screen antes de los tanques donde van a estar los aireadores para evitar el taponamiento de los impulsores. Para lo que es mezcla, evitar sedimentación, dice revisar la geometría del tanque de acuerdo al diámetro de aireación del aireador, ¿sí? Entonces, para mezcla y evitar sedimentación, revise la geometría, ¿sí? Considere un sistema de izaje para facilitar el mantenimiento de los mismos, eso ya lo he repetido, y para hacer más eficiente el consumo energético, bajar la carga con unidades de remoción de sólidos, sedimentadores, desarenadores, remoción de grasas previamente a los tanques de homogenización o a los reactores. Un paréntesis acá y es, para hacer más eficiente incluso el consumo energético, es bueno incluir, como me preguntaba el ingeniero Quentin iniciando, es que nosotros podemos combinar sistemas mixtos. Entonces, lo que es, por ejemplo, diseñar una planta con un sistema USB, un reactor de los activados, o un biodigestor, los activados, o un filtro biológico, los activados, etcétera, ¿sí? Y no pretender bajar toda la carga orgánica de DDO y DDQ con aireación con los activados, porque ya pues necesitaríamos mucho oxígeno, ¿sí? Entonces, bienvenidas todas las tecnologías para hacer un buen consumo energético. Entonces, una cosa, un paréntesis acá para que ustedes comparen con los blowers tradicionales, y es que nuestros equipos son de muy baja generación de ruido. Esta es la norma americana sobre el tema de salud ocupacional, donde nos dice que la severidad por ruido pues ya empieza a ser alta a partir de 79 decibeles y los diseñadores no lo tienen presente. ¿Eso qué significa? Si yo tengo un operador resistiendo, digamos, X horas al día con más de 79 decibeles, va a tener más incidencia en la parte de sus oídos. Va a tener más, pues, o sea, se le va a afectar más. Entonces va a estar más expuesto. ¿Qué pasa? No expuesto dosis inferiores a 75 y ya exposiciones bajas y moderadas y altas ya para arriba, de 75 para arriba, 82 para arriba. Entonces, dice, nuestros equipos TRN, aireadores TRN Surumi, pues cuentan con niveles de generación de ruido bajos, o sea, estamos hablando de 43 decibeles, máximo 60 a 70 decibeles. Estamos muy por debajo del 75, que dice la norma. Eso es bueno para el operador. Ahora,
hablando del tema de selección, retomando el tema de, dice Juan Pablo, sí, hay procesos físicos de sedimentación primaria que ayudan a disminuir la DDO. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, hay que mirar cuál es el mejor. Esta es una tabla maestra de selección de equipos donde nos muestra el air inlet bore, que es la entrada de aire, 1/4, 2 pulgadas, 3, 4, etcétera, pulgadas. Los modelos referencias de los aireadores, las potencias en kilovatios, desde un caballo en adelante, las profundidades máximas, entonces, hasta 350, 4, 4, 5 y 6 metros máximo. Los main convection, que es la aireación que ya les comentaba, y los subconvection. Entonces, eso yo lo utilizo bastante para la selección de los equipos. Y aquí tenemos lo que es, ya lo habíamos visto, pero aquí en esta tabla ustedes ven el paso de sólidos. 1 centímetro, 1.2, 1.5. ¿Eso qué significa? Sí, que los aireadores tienen una buena, digamos que no se van a obstruir tan fácil, no se tapan como los difusores, pero sí hay que tener cuidado que no entren sólidos gruesos al tanque para que no se obstruyan. Entonces aquí una tabla muy importante es el tema de eficiencias, que pues hace alusión a la pregunta que me hacía el ingeniero iniciando la charla, y es, ¿qué tan eficientes son los equipos? Entonces, tenemos los TRNs comparados con la aireación de burbuja fina tipo tubular y tipo de plato difusor. Y fíjense ustedes una cosa en esta tabla, y es donde nos muestra que nuestro impulsor en acero inoxidable puede trabajar 24/7, digamos, comparado con estos de difusores que son en cerámica, ¿sí? El material. Número 1, la transferencia de oxígeno. Perdón, hago un paréntesis acá. Me dan un segundito, ya ya retomo la charla. Bueno, disculpe, hago aquí entonces les estoy mostrando el tema de transferencia de oxígeno, donde ustedes pueden ver que nuestro equipo tiene un rango del 17 al 23% en agua limpia a 5 metros versus aireación por burbuja fina, que estamos en rango de 14 a 16 para los difusores de burbuja gruesa tubulares. Y los de burbuja fina pues está un poquito más alto, 20 a 32%, pero fíjense una cosa, y es que los difusores de burbuja fina de plato difusor inicialmente son muy eficientes, pero a lo largo que va pasando el tiempo, ellos se van obstruyendo, se van dañando, se van tapando, etcétera. Entonces va a pasar lo que les comentaba de la pérdida de presión por ese mismo taponamiento, entonces la eficiencia va a bajar. Mientras que nuestra eficiencia en nuestro TRN se va a mantener. ¿Listo? Aquí tenemos entonces otros datos adicionales de la parte de eficiencia, de la parte de operatividad de nuestros aireadores, y es que no necesitamos un blower externo, sino solo el aireador y ya, con su manguera, su conexión eléctrica. El difusores de burbuja fina, si necesita sí o sí dos, o sea, un blower y uno de operación y uno de backup o alternado. El overhaul es una estructura simple, fácil, como una bomba sumergible, es fácil de hacer mantenimiento, ¿sí? Para el sistema tradicional toca necesariamente drenar el tanque, el reactor, para hacer el mantenimiento, la limpieza o el cambio de los difusores. Podemos colocarle variador de frecuencia para controlar la generación de microburbuja. Por ejemplo,
en el arranque de las plantas, muchas plantas generan espuma. Entonces eso se puede generar, se puede controlar con el variador de frecuencia. Alta durabilidad por el sello de aire. Y aquí miren lo que dice esta diapositiva, y es que dice Aging Increase in Pressure Loss, o sea, incremento en la calidad de presión. Entonces, para que ustedes miren las ventajas de estos equipos. Aquí tenemos casos de éxito, digamos, pues, casos de selección de estos equipos, donde encontramos que, por ejemplo, para hacer una mezcla en un tanque igualador o un homogenizador, podemos utilizar 2 equipos medianos o 3 pequeños. Entonces, si somos muy exigentes en la parte de mezcla, pues los 3 pequeños son más ideales, ¿sí? Aquí, ¿qué viene a ver? Pues, ¿qué viene a evaluarse? Pues el tema de consumo energético y el tema de la mezcla. Y aquí, pues, por ejemplo, ese es otro ejemplo. En este tanque, el main convection es el que se ve en rojito y en verde se ve el subconvection. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el ejemplo de la derecha de 5 caballos, pues obviamente mejor mezcla, pero más consumo energético. Y en el pequeño, el de la izquierda, 3 caballos, menos consumo energético, pero pues va a ser una main convection más central. Entonces depende de qué tan exigentes seamos en la parte de la mezcla. Ahora, para el reactor aerobio, fíjense aquí el main convection, o sea, la aireación completa. Mire, está en rojo, está haciendo una buena mezcla, buena aireación. Y pues obviamente tenemos aquí nuestro requerimiento de volumen de aire, está sobrado en volumen de aire. Entonces aquí podemos colocar el variador de frecuencia para que enlazado al sensor de oxígeno disuelto nos optimice el consumo de energía con el rango de 1.5 1.5 a máximo 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el tanque. Con eso optimizamos el consumo energético. Un ejemplo aquí. Bienvenido, ingeniero. Entonces tenemos aquí este ejemplo, caso de éxito que se desarrolló en Colombia, en el Valle del Cauca el año pasado, donde el diseñador hizo el ejercicio él diseñó con difusores de burbuja fina y tenía planteado 124 caballos de potencia, ¿sí? Se evaluó el tema del consumo de aire, el consumo de oxígeno, perdón. Y con asesoría de la fábrica de Surumi, pues encontramos que con solo 2 aireadores de 32 caballos, es decir, la mitad de la potencia, podíamos suplir las necesidades de oxígeno para ese tanque. ¿Listo? Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos. Es una gran ventaja que tenemos en estos equipos. O sea, digamos que obviamente ustedes saben que el tema de aireación, ¿de qué se afecta? Pues depende de la temperatura, depende de la altitud sobre el nivel del mar. Si yo tengo más volumen de aire, más peso, más presión atmosférica, pues nuestros equipos van a trabajar mucho mejor. ¿Sí? Obviamente, altitudes de 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues necesitamos más aire. Y hay otras variables que se interceden aquí, digamos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, miren, versus 160, 124 versus 30 y 64 para el mismo tanque. Ahora, miren la instalación, fue con una grúa, sí, obviamente, pero no vamos a tener el problema del taponamiento en difusores, ¿sí? Y cuando se necesite a los 2 años, a los 5 años, hacer cambio de los sellos mecánicos, pues se hace sacando cada uno de estos equipos y haciéndole el mantenimiento preventivo. Es muy sencillo. Entonces, las curvas de volumen de aire
Varían dependiendo del modelo. Hay unas curvas que son totalmente planas, hay otras que varían, suben y luego bajan, y otras que van hacia abajo. Entonces, dependiendo del modelo. Pero miren, nosotros tenemos hasta casi 600 y 550 metros cúbicos por hora de aire para un tanque con un solo equipo. Entonces, desde equipos muy pequeñitos hasta equipos muy grandes. Aquí se ven como, fíjense que tienen unas bases, como una especie de bases dentadas, y las salidas de aire, ¿no? Y aquí se ve el ejemplo de ya ejemplos de casos de éxito aquí en Colombia, donde encontramos esto en Barranquilla, que es un solo aireador para airear un solo tanque. No es un reactor, pero sí es un tanque homogenizador. Y es hasta tal punto que bajamos olores, evitamos problemas con la comunidad, y aparte de eso empezamos a bajar la DBO. Ustedes saben que la curva, la gráfica de DBO versus oxígeno, pues es inversamente proporcional. O sea, a la medida que yo subo la cantidad de oxígeno, mi DBO va a empezar a bajar. Mi DBO es mi carga orgánica, mi cantidad de contaminante en el agua, ¿no? Ahí lo voy a adelantar un poquito porque el video pues pone lenta la presentación. Y aquí se ven ejemplos, por ejemplo, en Santa Marta, en Irotama, en Decameron, hoteles reconocidos, en Lixiviados, en Manizales, en Pepsi, Chile, aquí también en Funza, en PepsiCo, en Bogotá, en Neiva, en Cajicá, combinado con otros equipos, y los aireadores de chorro en Bimbo, Argentina. Aquí se ve el equipo de 2 caballos montado en Lixiviados, en Manizales. Tenemos este en Cajicá combinado con un skimmer. Este en Argentina. En Argentina, este es en Chile, en aireador de 7.5 caballos. Voy a adelantarlo. Este es en Bucaramanga, 4 aireadores de 5 caballos, en lo que llamamos un FAFA, que fue abandonado, digámoslo así, y ese FAFA se impermeabilizó el tanque, digamos, repotenció y se convirtió en un reactor de los activados. Y aquí se ve ese mismo tanque con sus barandas en acero estructural, el insonorizador y los 4 aireadores en el tanque. Su criba, hay una criba autolimpiante antes de ese tanque en acero inoxidable. Voy a adelantar, aquí esto es en Caloto, Cauca, en una planta de bebidas y de lácteos, gaseosas y lácteos, tanque homogenizador. Y esto es en Chico, en Palmar Chico, en México, en el sur de México, donde es una petar convencional con digestión de lodos también. Entonces, eliminación de hierro y lo que es la parte de la oxidación, digamos, el tratamiento de remoción de CO2, de metano, de ácido sulfídrico, con diferentes tipos de sistemas de aireación. Aquí, pues, estas curvas nos sirven porque aquí tenemos la relación de cantidad de consumo de oxígeno a la cantidad de 10 miligramos por litro de hierro. Consume 1.4 de oxígeno. Y para lo que es el manganeso, necesitamos 0.2 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, estas relaciones nos sirven para la parte de proyectos en potable. Aquí las tasas de transferencia de oxígeno varían un 10%, y el tema de variador de frecuencia para, sobre todo en aplicaciones de flotación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el DAP con nuestro aireador de un caballo, con su primero coagulación, floculación, unas cámaras de coagulación, floculación en polímeros o coagulante floculante, y luego después de tratadas las aguas con grasas, se hace la flotación y se pone un barredor de grasas, un barredor con un aireador conectado a un barredor de frecuencia, y no necesitamos más equipos para hacer la flotación en tanque. Entonces aquí voy a adelantar más, el caso de éxito en Neiva, Colombia,
donde tenemos en el Huila, ¿no? Tenemos cultivo de tilapia, que es pues como la mojarra aquí en Colombia, en un proyecto que se utilizó un solo aireador en una barcaza con energía solar para hacer aireación de esta laguna. Entonces, ya lleva 3 años funcionando. Y aquí esto es en Alemania, que es un lago artificial que se utiliza, se airea para ser utilizado para agua para animales y para lo que es agua contra incendios. Esto es en Europa, donde se combina el aireador con un desnatador flotante en skimmer. Tenemos, esto es en Europa, la laguna artificial con su tubo de izaje, al cual se le pone su tubo, también su tubo de aireación, su tubo de succión de aire. Y pues hasta aquí la parte de los TRN. Aquí tenemos también los aireadores tipo chorro, muy versátiles, más livianos, más fáciles de instalar aún y con la posibilidad de ser instalados con el acople rápido que facilita el mantenimiento de estos equipos. Entonces, para Colombia nosotros traemos las flautas difusoras en acero inoxidable y básicamente es una bomba con un acople con la tubo de succión de aire y se produce la aireación y el chorro de aire en ese tanque. Esa es la tabla maestra de selección de los aireadores tipo chorro de Surumi, los BER. Entonces tenemos lo mismo, tubería de entrada, el diámetro de la tubería de entrada aire para 60 Hz para Colombia, pues tenemos el acople fijo, el acople rápido TOS, la potencia, la velocidad, el arranque directo online, lo que es la tasa de flujo de aire a 3 metros de profundidad, la capacidad de mezcla, tenemos las máximas dimensiones de tanque por referencia, que es nuestro dato clave para seleccionar estos equipos, y la profundidad máxima por cada equipo, ¿sí? Entonces es muy fácil seleccionar con estos equipos. Entonces vienen aquí el proyecto en Bimbo Argentina, que es un proyecto de mostrar, como de proyecto modelo, donde hay 2 aireadores 7.5 en 3 reactores SBR. Pues ustedes conocen aireación, llenado, llenado, aireación, lo que es decantado y ya la evacuación del agua. Ese es el proyecto, ese es el SBR. Pues tiene sensores de nivel ultrasónico y toda la tubería es en acero inoxidable. Voy a pasarlo más rápido porque estos videos son bastante pesados, pero pues aquí está también el proyecto en Pepsi, PepsiCo Chile, PepsiCo Funza y Pepsi Chile, y hoy en día Pepsi también Río Negro, donde encontramos la aplicación de aireadores tipo chorro combinados con una bomba con agitador interno, una bomba GPN, que es una bomba para construcción y minería que nos ayuda a mezclar esto, pues como estas aguas son industriales, tienen mucho almidón, muchos sólidos, es más difícil agitarlas. Entonces, por eso se utiliza combinado un aireador con una bomba con agitador. Y no vamos a tener problemas de sedimentación de sólidos. Lo mismo aquí, esto es PepsiCo Funza, donde encontramos un aireador con su acople fijo y su flauta difusora. Ahí se ve, es un tanque bastante grande y este es un proyecto de un tanque pequeñito de 5.000 litros donde encontramos tubería en acero, tubería de lo que es el ingeniero Emiliano. Buenas tardes. Entonces aquí encontramos la tubería de succión de aire, el difusor, digamos, la bomba con su también flotador y el tanque. El tanque, pues, en esta es una aplicación muy pequeñita, es una planta de lácteos en Ubaté, perdón, en Tabio, Cundinamarca, donde se hizo pues, tenía inconvenientes con
corporación ambiental donde le exigía algún tipo de tratamiento y pues él recurrió a nosotros para hacer algo pues práctico, que fue implementar una aireación en estos tanques, ¿sí? Y él logró bajar olores, logró bajar DBO. Hoy en día pues necesita tratar los lodos, también tiene un sistema DAF, pero pues son mejoramientos que se van haciendo dependiendo del presupuesto, ¿cierto? Entonces, este es un aireador tipo chorro de un caballo con tubería de succión de aire en acero inoxidable con, con su flotador, ¿sí? Muy fácil de hacer mantenimiento. Es este mismo, ¿no? Obviamente mucho mejor, se ve mucho mejor el proyecto de PepsiCo y el de Bimbo. Estos son ya casos puntuales donde se ve el aireador tipo chorro de un caballo para lo que llamamos es como eh, un sistema tipo rotoplas, donde hay un sistema que es rural, donde se necesita hacerme, digamos, hay varios pasos y el último paso es para aireación, ¿sí? Y este es un proyecto de implementación de aireadores de chorro Versurumi, donde encontramos en la mitad el aireador. Este es con acople rápido TOS, que nos facilita el mantenimiento. Aquí se ven las bombas, está totalmente bien ubicado, de 2 caballos. Entonces, resumiendo, ventajas y beneficios, pues no necesitamos difusores porque nuestro TRN, nuestro aireador de chorro, multichorro, tiene una difusión radial, ¿sí? Entonces no necesitamos difusores. Menos tubería para la instalación, se refrigera con agua del mismo tanque, o sea, no se recalienta, menos ruido, ¿sí? Estamos hablando de 45 a 65 decibeles, ahorro de espacio, no necesitamos cabina en sonorización, menos mantenimiento, revisión de sellos y aceite cada 2 años, se produce la microburbuja desde el fondo del tanque y miren del tema de la eficiencia, o sea, no vamos a tener pérdida de eficiencia a largo plazo. Nuestra eficiencia en producción de oxígeno se mantiene. No pasa lo que pasa con los difusores de burbuja fina, que la eficiencia, la pérdida va bajando progresivamente por taponamiento. Entonces, tenemos pues la opción con acople rápido que facilita el mantenimiento, el izaje facilita el mantenimiento y eso es básicamente. Tenemos entonces aquí un paréntesis donde mostramos las diferentes eficiencias de las operaciones unitarias en la parte preliminar y en el primario, en los reactores. Esta es una tabla pues estándar, digámoslo así, muy conocida, pero cambia dependiendo del tipo de los equipos. ¿Nosotros qué recomendamos para mejorar el tema de la eficiencia del mantenimiento de las plantas? Y es, número uno, si pues para el operador es mucho mejor poner rejillas autolimpiantes mecánicas que valen un poquito más, pero facilitan el mantenimiento de la operación, la recolección de sólidos. La rejilla manual, miren la eficiencia que es muy baja. En la parte de trampas de grasas, miren las eficiencias de las trampas de grasas y podemos optimizar las trampas de grasas incorporando sistemas de scum skimmer. Y en la parte de hoy en día tamices finos, nosotros con Surumi podemos ofrecer lo que son las cribas autolimpiantes, pero también hoy en día podemos ofrecer también con una marca que traemos de Polonia, un tamices finos rotatorios. Bueno, en fin, entonces ustedes pueden ver todas las diferentes opciones de diferentes opciones de, digamos, la parte de eficiencia. Entonces, en el DAF pues obviamente muy alta eficiencia en grasas, aceites. Nosotros proponemos nuestro skimmer o nuestro aireador para hacer DAF sencillos, sistemas DAF de flotación sencillos, que no necesitan bomba de recirculación de microburbuja. O también incorporar nuestros como skimmer Surumi. Y en la parte de los activados, pues ya el reactor a nivel general, pues estas son las eficiencias del DBO y de QO. Entonces, a nivel general, pues
como yo les comentaba, para mejorar la parte del funcionamiento de la planta es importante incorporar cribas más modernas, o sea, cribas mecánicas, cribas autolimpiantes, que sean finas preferiblemente porque nos van a tener mayor eficiencia en la retención de sólidos. No son tan costosos como la gente lo cree y lo importante sí es montar una conexión eléctrica, un tablero de control, conexión a tablero y en algunas ponerle techo y en otras sí resisten la intemperie. Entonces aquí se pueden ver cribas en acero inoxidable en canales de aguas residuales. ¿Listo? Y nuestro scum skimmer pues es una bomba realmente, es una bomba flotante, semiflotante que está por debajo del espejo del agua y ella lo que hace es que recoge esa grasa y aceite flotante y lo conduce a un tanque de recolección de grasas. Eso nos mejora la eficiencia en los reactores. Aquí pueden ver dos videos, uno arriba cómo funciona y abajo un caso de éxito. Entonces voy a dejar correr un poquito este video para que lo visualicen. Para que visualicen cómo es que trabaja este equipo. Es muy fácil de montar realmente. Ya lo hemos implementado en varios proyectos aquí en Colombia. Bueno, listo. Entonces, las curvas, aquí se ve las curvas de producción digamos, es como les comentaba, el Scum Skimmer, que es otro equipo que nos ayuda a facilitar la recolección de grasas y aceites. Entonces, nos ayuda a facilitar la recolección de grasas y aceites. Es una bomba y esa bomba lo que hace es flotar. Y lo que ella tiene es la descarga, ¿no? El punto de descarga. La descarga pues es de 2 metros o de 250, ¿sí? Entonces 2 metros o 250. El modelo de medio caballo da 2 metros de 2 metros de descarga o digamos, sí, de cabeza dinámica y el de un caballo da 250. Lo ideal es ubicar el tanque que sea una grasa fluida o aceite fluido y calcular ese volumen de grasa, máximo 6 centímetros de grasa, y lo dividimos entre 30 a 45 minutos, ese volumen. Eso nos da un tiempo y ese tiempo yo lo trato de ubicar en esta curva, ¿sí? Y ya, con eso ya sencillamente yo ya estoy preseleccionando mi equipo y lo puedo montar lo puedo montar en un tanque de un trampa de grasas, lo puedo montar en un tanque homogenizador, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ese es básicamente muy fácil de montar, ya les voy a mostrar. O sea, lo que necesitamos es un tanque de recolección de grasas, una extensión de manguera flexible, su conexión eléctrica, ven que es arranque directo, entonces se puede un arrancador, pero lo ideal es mejor conectarlo a un tablero de control. Entonces, este equipo, pues muy versátil, se puede utilizar para recuperar aceites y grasas o para lo que les digo, mejorar la eficiencia en las PETAR antes de los reactores, recogiendo las grasas y aceites, ¿sí? Ahí se ve la bomba, se ven las 3 boyas, se ven las cuerdas de izaje, pues para hacerle mantenimiento. Aquí en Colombia se ha suministrado para lo que es lácteos, para oil and gas y para diversas aplicaciones. Entonces, bueno, y aquí ya para finalizar, entonces les muestro nuestros equipos para grandes plantas. Nuestros equipos para grandes plantas, ¿qué son? Pues los blowers Tsurumi, o sea, los blowers trilobulares Tsurumi, que sirven para aplicaciones en agua industrial o servida, air lift, lo que es bombas air lift, ¿sí? El ingeniero Jorge, que también está unido acá, pues ya conoce muy bien el air lift, que es hacer
a la parte de usar el mismo blower, ¿no? Para hacer la recirculación de los lodos o la recirculación. Entonces aquí tenemos el suministro de oxígeno en acuarios y grandes piscícolas y transporte neumático. Entonces aquí tenemos el blower trilobular Surumi, que viene como un blower rotatorio y viene con diferentes opciones de montaje. Entonces, viene con su base con sus correas, con sus silenciadores, lo que es silenciador en la succión, silenciador en la descarga, puntas de expansión, sus correas, su motor, el blower propiamente, etcétera. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y aquí pues las curvas. Nosotros hoy en día seleccionamos estos equipos. Se traen, son a largo plazo, traídos desde Japón, y nosotros asesoramos en la parte de la potencia, en la potencia requerida dependiendo del volumen de aire y de la altitud sobre el nivel del mar. Entonces necesitamos ahí altitud, presión de descarga máximo 8.5 psi y la altitud sobre el nivel del mar. Eso es para seleccionar. Miren que hay hasta de 150 kilovatios, o sea, hay desde 2, o sea, desde 2 caballos hasta 150 kilovatios, ¿sí? Bastante pequeños, bastante grandes. Listo. Yo no sé, me gustaría si tienen alguna pregunta, los asistentes, las personas que están acá, porque ya vamos a terminar la presentación. Yo tenía aquí el ingeniero Emiliano, al que había invitado a México, se alcanzó a unir, pero vi que parece que tiene problemas de conexión con el internet, no pareciera que no se pudo unir. Entonces, bueno, claro, ingeniero Oscar. Ahora, bueno, yo voy a hacer el paréntesis que ahí va a hacer el ingeniero Emiliano. Si me escucha, pues bienvenido y lo conectamos aquí a la charla. Si no, entonces voy a hacer la intervención. Y entonces, básicamente, pues, digamos, él es una persona, un ingeniero que yo conocí en varios grupos y en páginas él tiene 40 años de experiencia en México y ha montado diversas plantas. La especialidad de él es diseño de plantas de lodos activados y de reactores UASB, ¿sí? Y reactores UASB, y él también diseña EGCB, o sea, anaerobios. ¿Qué pasa? Pues lo que yo le comentaba aquí al ingeniero Quintin cuando iniciamos la charla, y es que deberíamos hacer un buen balance de cargas para determinar qué es mejor, si yo hago un sistema solo de lodos activados o si yo hago un sistema, si yo hago un sistema mixto. Entonces, si yo pongo filtro biológico, reactor de lodos activados, o si pongo un USB y reactor de lodos activados. Todo de qué depende de la cantidad de la carga, ¿sí? Si mi carga es muy altísima, pues es mejor usar primero un sistema, un reactor primario, que fuera un USB, un EGCB, un filtro biológico para bajar toda la carga, y lo que quede, si lo tratamos con los activados. Entonces depende, hay que hacer buenos balances de cargas para mejorar así las eficiencias energéticas. Yo voy a promocionar en el equipo de Surumi, en el grupo de Surumi, voy a promocionar el curso de simulación que está dictando el ingeniero Emiliano Rodríguez de México, y el curso y los cursos de reactores de lodos activados y de reactores anaerobios para la gente que quiera diseñar, porque es importante combinar todos los sistemas o mejorar la eficiencia energética. Entonces es básicamente eso era lo que nos iba a comentar el ingeniero Emiliano. Ya lo invitaré a una próxima charla. Y nada, pues, no, si hay alguna duda, pregunta, inquietud, con mucho gusto estoy disponible para que ustedes puedan llegar a requerir. Y aquí atendiéndolos
Bogotá, Barranquilla, para las diferentes ciudades del país, diferentes proyectos. Entonces, listo, Juan Pablo, muchas gracias y me alegra que hubiera podido unirse a la charla. Al ingeniero Oscar, a todos, al ingeniero David, al ingeniero Quinten, bienvenido. Juan José, también muchas gracias por la asistencia. Entonces, esta charla pues queda grabada y va a quedar en el canal de YouTube personal, en el Oscar Acevedo Monroy en YouTube, donde van a empezar a subir todas las charlas para que ustedes puedan repasarlas con más calma. Entonces, listo. Muchas gracias y les deseo a todos que tengan una excelente resto de noche. ¿Vale? Entonces, nos estaremos conversando nuevamente.